mi Redentor y roca. Sublime gracia, qué himno tan precioso, tan lleno de esa verdad que recorre cada página de la Biblia, de las Escrituras. Y hoy vamos a estar hablando bastante acerca de la gracia de Dios, porque es de lo que va a hablar el apóstol Pablo en el pasaje que hoy vamos a estar leyendo, así que los invito a que vayan buscando en sus Biblias la carta de Pablo a Tito. En un instante vamos a estar leyendo en el capítulo 2 los versos 11 al 15. Antes vamos a leer algunos otros pasajes. Pero en base a lo que nosotros hemos visto hasta acá en nuestro estudio de la carta de Pablo a Tito, hoy estaríamos terminando con el capítulo 2. Digo estaríamos porque el domingo que viene nos vamos a seguir ocupando del verso 15. Hoy vamos a hablar del verso 15 brevemente, pero el próximo domingo nos vamos a explayar un poco más. Pero prácticamente ya estamos terminando el capítulo 2. La carta a Tito tiene 3 capítulos, así que ya no nos falta tanto para terminar con la carta tampoco. Entonces ya hemos visto bastante. Creo que ha sido de bendición, por lo menos para mi vida, viene siendo de mucha bendición el poder entender el significado de esta carta. Entonces, en base a lo que hemos visto en nuestro estudio de esta carta que Pablo le ha escrito a Tito, creo que coincidimos todos en que podemos seguir afirmando de que la verdadera vida cristiana requiere de santidad y de renuncia a uno mismo. Es de lo que viene hablando Pablo en toda esta carta. Santidad y renuncia que al mismo tiempo debe estar combinada con la parte práctica de nuestra vida cristiana, y esto tiene que ver con que tengamos un corazón que sea sensible a las necesidades de los demás, un corazón que sea generoso a las necesidades de los demás. Y entonces Pablo ha venido describiendo lo que estas virtudes, ha venido enumerando una serie de virtudes que son las que caracterizan y las que nos implican en esta vida práctica cristiana. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo Pablo? Lo que hemos venido estudiando. Desde que empezó el capítulo 2 hasta aquí, Pablo ha venido hablando acerca de cuál debe ser el carácter de los hombres santos que forman parte de la iglesia. Entonces, nos ha dicho de que estos hombres tienen que ser hombres santos, hombres maduros, hombres con dominio propio, hombres que estén apartados de la impiedad, por supuesto. Entonces, ha hablado a los hombres, también ha hablado en cuanto a la vida de piedad de las mujeres, y estuvimos refiriéndonos a eso, tuvimos 2 mensajes, hablando primero de la mujer, de las ancianas, después de las jóvenes, y también la demanda es una vida de santidad, una vida en donde las mayores estén enseñando a las menores a que éstas sean castas, sean puras, amen a sus esposos, amen a sus hijos, cuiden de sus hogares, y todas estas virtudes ha venido desarrollando Pablo en esta carta. Lo último que vimos en referencia a esto también ha apuntado incluso a los esclavos de aquel tiempo, que encontramos la equivalencia a los empleados de nuestros tiempos, y también les ha dicho de que tienen que ser hombres prudentes, hombres que estén sujetos a sus jefes, hombres honestos, hombres responsables en sus trabajos, etc. Todo eso ha venido hablando Pablo, y todo esto lo ha venido haciendo obviamente porque en la iglesia en Creta, como ocurre en tantas y tantas iglesias de nuestros días también,
los creyentes no estaban respondiendo de manera fiel, comprometida y práctica a vivir la vida cristiana como Dios nos manda a vivirla. Entonces lo que viene Pablo mostrándonos en esta carta es esta brecha que se formaba entonces y que se sigue formando en nuestros días, esta brecha, esta distancia, este abismo, si se quiere, esta brecha que se forma entre lo que es la verdad del Evangelio y la manera en la que nosotros como hijos e hijas de Dios vivimos la vida cristiana. Lo que Pablo le viene exhortando a Tito es de que Tito debes exhortar a la iglesia a que esta brecha se cierre, desaparezca, que no hayan incompatibilidades en el carácter y en la vida práctica de los hijos y de las hijas de Dios, que no sean incompatibles con lo que dice la verdad del Evangelio, sino todo lo contrario, que vivan una vida que sea digna del Evangelio. Muchas veces, o no sé si muchas, pero es común escuchar el término narcisismo o narcisista, o decir de que una persona es narcisista. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo describe o apunta a una persona que tiene una admiración excesiva por sí misma. Describe a una persona que se admira tanto, y esto lo hace en el ámbito físico, como también lo hacen en las propias características que hace a su persona. Y el narcisismo viene de la mitología griega, de un hombre que se llamaba Narciso, que obviamente no fue un hombre real, porque ha sido un mito, pero nació en aquel entonces, en la mitología griega. Y entonces había un hombre joven, que se llamaba Narciso, y que este hombre, cuenta la historia, cuenta el mito, dicen de que era tan, pero tan hermoso, que él estaba deslumbrado con su belleza. Y que llegó un punto en el que se admiraba tanto a sí mismo, que llegó un momento en su vida en que no pudo dejar de mirar su imagen que se reflejaba en el agua. Y entonces estaba allí y pasaba horas y horas y horas admirando su propia belleza, y tal fue el extremo de esta autoadmiración que sentía por él mismo, que se le consumió la vida admirándose, y de esta forma murió, admirándose en el reflejo de él mismo en el agua. Bueno, este término pasa el tiempo, y entonces, llegado el siglo XX, la psicología va a adoptar este término para describir a estos patrones de personalidad en la gente, en las personas. Personas que están centradas en sí mismas. Personas que tienen un exceso de admiración por sí mismos, que solamente piensan en ellos mismos, y por supuesto, al ser personas que están profundamente absorbidas por ellos mismos, esto al mismo tiempo genera de que haya una falta de empatía con los demás, una falta de empatía con el prójimo. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a la verdad del Evangelio, y allí los voy a invitar, antes de leer nuestro pasaje de hoy, si me quieren acompañar, vamos a leer algunos pasajes en los Evangelios. Son todos pasajes que hablan de lo mismo. Pero para empezar, en Mateo capítulo 16, verso 24,
¿Con qué nos encontramos cuando venimos a la palabra de Dios y cuando leemos palabras que han salido del mismo corazón del Señor Jesucristo? Nos encontramos con que la verdad de la palabra de Dios, con que la voluntad de Dios para nuestras vidas es absolutamente todo lo contrario a ser un narcisista. Es todo lo contrario a ser personas que estemos centradas solamente en nosotros mismos. Mateo capítulo 16, verso 24, dice el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y fíjense lo que dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Marcos, capítulo 8, verso 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto de tomar su cruz? La cruz, en tiempos de Jesús, era un instrumento ¿de qué? De muerte. De muerte. Entonces Jesús lo que está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, debe estar dispuesto a morir a sí mismo. Es la condición para ser verdaderos seguidores del Señor Jesús. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, pastor, ¿por qué estamos leyendo pasajes que dicen exactamente lo mismo en uno y otro evangelio? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 24 y 25. ¿Es que acaso no basta con leerlo en un solo pasaje y con eso ya es suficiente? Juan capítulo 12, versos 24 al 25. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Por qué entonces estamos leyendo en los 3 primeros evangelios pasajes en donde el Señor dice exactamente lo mismo y en este último está haciendo referencia a esto mismo? Porque otra vez, lo hemos dicho varias veces, cuando nosotros encontramos una misma verdad que se repite una y otra vez en las Escrituras, es porque Dios está queriendo señalarnos algo. Es como que Él está diciendo estas frases, estos conceptos, y los está subrayando con rojo abajo, con marcador bien grueso, porque está queriendo llamar nuestra atención. Cuando una verdad se repite tantas veces en la palabra de Dios es porque es cosa muy seria. Es porque tenemos que abrir bien nuestros ojos y nuestros oídos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué es de que la vida cristiana tiene que ser tan, pero tan diferente a cómo vive la vida el mundo? ¿Por qué es de que los cristianos se nos manda a vivir una vida de entrega y de renuncia a nosotros mismos?
¿Por qué? Es que Pablo le dice a los hombres cristianos que deben ser hombres, que deben tener dominio propio, que tienen que tener templanza, que tienen que tener paciencia, que tienen que ser santos. ¿Por qué? Es de que Pablo, la palabra de Dios, demanda de la mujer cristiana que deben ser bondadosas y que deben sujetarse a sus esposos, como lo hemos venido viendo en la carta a Tito. ¿Por qué? Es de que la palabra de Dios exhorta a los empleados cristianos a que deben mostrarse fieles, sumisos hacia sus jefes. ¿Por qué? Si el mundo vive de una manera completamente diferente. Pues bien, la razón nos la da, ahora sí, vamos a Tito, a nuestro pasaje de hoy, nos la da Pablo en Tito 2, 11 al 15. La pregunta entonces es, ¿por qué la vida cristiana es una vida de entrega y de renuncia? Y la respuesta es, ¿por qué? Verso 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces Pablo nos acaba de dar la razón de por qué la vida cristiana se debe caracterizar por la renuncia a la impiedad. ¿Y cuál es la razón? La gracia de Dios. Así comienza el verso, ¿no es cierto? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pablo está viendo esta gracia como un hecho del pasado, pero que al mismo tiempo tiene un efecto poderosísimo y muy real en el presente. La gracia de Dios se ha manifestado ante nosotros. Y esta gracia no solamente se ha manifestado, dice Pablo, sino que también nos dice de que esta gracia nos enseña a cómo vivir en medio de un mundo impío. Y estos son los dos puntos a los que nos vamos a ocupar en nuestro tema: la gracia de Dios manifestada y la gracia de Dios que nos enseña. Entonces, comenzamos preguntándonos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la gracia de Dios? Pues bien, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo, más bien la palabra de Dios se refiere a todas aquellas bondades, a todos aquellos actos de bondad que Dios derrama sobre los hombres. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo a todas aquellas bendiciones sobreabundantes que Dios derrama sobre la vida de los hombres. Cuando estamos hablando de la gracia de Dios, no pensemos solamente en términos de bendiciones materiales, que de hecho Dios bendice a las personas de esta forma también, pero por sobre todas las cosas, Pablo acá nos está llevando a centrar nuestra atención en las bendiciones, en las profundas bendiciones espirituales que Dios por su gracia ha derramado y sigue derramando sobre una humanidad pecadora. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Es Dios
inclinándose hacia nosotros, es Dios extendiendo su mano y en un acto de una incomprensible misericordia, Él ofrece salvar al pecador. Es Dios extendiendo su mano, llamando a los pecadores. Es Dios llamando a los pecadores por medio del mensaje del Evangelio. Es Dios salvando a las personas, es Dios transformando las vidas de las personas, es Dios sosteniendo la vida de esas personas y ayudándolas a perseverar hasta el final para definitivamente llevarlas a su gloria, a su presencia por el resto de la eternidad, por siglos 1000, como cantábamos recién, por siglos 1000. Entonces la gracia de Dios significa que a pesar de nuestro pecado, porque hermanos, no hay nada bueno en nosotros que pueda motivar a Dios para decir, qué buenos que ellos son, entonces merecen de que yo sea buenos con ellos. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. La nuestra es una condición de absoluta ruina y miseria espiritual. Entonces la gracia de Dios significa de que a pesar de nuestra ruina espiritual por causa de nuestro pecado, pues Dios ha tomado la decisión de extender su compasión, de extender su misericordia hacia nosotros, supliendo absolutamente todas nuestras necesidades, y que no existe ninguna otra forma en la que nosotros podamos suplir las necesidades espirituales que tenemos, si no es porque Dios se manifiesta en nuestras vidas. Eso es la gracia de Dios. Por eso cuando se habla de la gracia de Dios, se dice de que es el favor inmerecido de Dios. Son favores que Dios nos hace y que nosotros no los merecemos en absoluto. Dios no nos debe absolutamente nada, pero Él lo hace por pura gracia. Entonces Pablo nos está hablando en estos términos. Y Pablo podía mirar hacia atrás y nosotros podemos mirar hacia atrás y podemos ver y podemos identificar que esta gracia que Dios ha decidido derramar no es algo de ahora, sino que hace miles y miles y miles de años que Dios viene manifestando su gracia sobre la humanidad. Y esto nos habla también de que dentro de la órbita de su gracia podemos también nosotros ver y admirar la paciencia de Dios para con la humanidad. Porque estamos hablando de miles de años de una gracia inmerecida que Dios sigue derramando sobre los hombres y mujeres. Pablo mismo podía mirar hacia atrás y podía ir allí en sus libros, en sus rollos, podría ir hasta Génesis. Pablo conocía perfectamente todo el Antiguo Testamento. Y él desde Génesis en adelante, él podía ver, nosotros mismos podemos ver, cómo una y otra vez ver a este Dios glorioso, santo y justo, mostrando misericordia sobre personas rebeldes que no merecen su misericordia. Pero ahí estaba Dios. Y podríamos mencionar infinidad de casos en el Antiguo Testamento, pero pensemos en uno solo. Pensemos cuando Dios rescata a Israel, ¿se acuerdan de la esclavitud de Egipto? El libro de Éxodo. Un pueblo que por más de 400 años había estado bajo el yugo de la esclavitud, bajo el sufrimiento de la esclavitud, bajo el látigo perverso de Faraón, sufriendo por años y años y años, generaciones y generaciones pasaban y ellos estaban allí bajo el yugo de la esclavitud. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? En un acto de misericordia los libró. Levantó un libertador, a Moisés, pero fue Dios quien con mano fuerte,
con mano poderosa, por medio de las plagas, y conocemos toda la historia, Él termina sacando de la esclavitud, los libera de las garras de Faraón y los lleva, ¿para qué? No los libera solamente para que sean libres y hagan su vida y continuaran sus vidas como ellos quisieran, no. La gracia de Dios se extendió al librarlos de la esclavitud de Egipto y al llevarlos al desierto, porque en el desierto Dios quería manifestarse a este pueblo. Por eso es de que lo ves a Moisés escribiendo Génesis y después lo ves escribiendo los otros libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos estos libros que Dios es la revelación que Dios le ha dado a Moisés para que Moisés le diga al pueblo quién es este Dios que los había liberado. Y que la intención de Dios, que lo conozcan a Él por medio de toda esta palabra en estos 5 primeros libros de la Biblia, se las ha dado porque Dios quiere tener una relación con este pueblo. No solamente librarlos de la esclavitud, Él quiere que ellos sean su pueblo y Él ser su Dios, y establece una relación de pacto con este pueblo. Hermanos, esta es una manifestación, tal vez no nos damos cuenta, pero es una manifestación impresionante, impensada de la gracia de Dios sobre un pueblo rebelde y pecador. Ahora Moisés les habla, vamos a Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8, y veamos lo que le dice Moisés a este pueblo, porque Dios les va a explicar. Dios los ha escogido, Dios los ha rescatado, Dios quiere tener una relación con ustedes muy, pero muy especial, pero no porque haya en ustedes algo bueno. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8. Moisés le dice al pueblo: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. No es porque haya alguna virtud en ustedes, no es porque sean un pueblo interesante, mejor que los demás. No, Dios los salvó por amor, porque Él quiso salvarlos. Allí mismo, Deuteronomio 9, 4 al 6. Y acá les está advirtiendo lo que iba a pasar cuando ellos llegaran a la tierra prometida. Y está hablando de los enemigos que se iban a enfrentar contra Israel. Y entonces dice Moisés: cuando Jehová, tu Dios, los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que Jehová tu Dios no te dé en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. O sea, Dios no va a echar a estos pueblos para que ustedes puedan tener una vida en paz en el lugar donde los lleva. No los echa porque ustedes sean buenos, no los echa porque ustedes sean justos, porque ustedes también son un pueblo terco, ustedes también son un pueblo rebelde, ustedes también merecen el juicio de Dios. Ustedes también merecen que Dios los destruya como los va a destruir estos otros, pero no va a ser así con ustedes, porque Dios los ama, porque el Señor los ha escogido. Israel merecía ser destruido igual que el resto de los pueblos, y sin embargo Dios los eligió,
los rescató y los amó. ¿Qué más hizo Dios para seguir manifestándose a este pueblo una vez de que ellos ya habían entrado a la tierra prometida, a donde el Señor los había llevado? Dios siguió enviándole profetas por cientos y cientos de años. ¿Para qué? Para que hablaran al corazón de este pueblo terco y rebelde que se rebelaba una y otra vez contra la voluntad de su Señor y su Salvador, y les enviaba profetas para manifestarles cuál era su voluntad, para que los guiaran. Un pueblo completamente descarriado. En el libro de los jueces, ¿qué es lo que vemos? De que Dios levanta jueces y les envía jueces para que los salvaran de los enemigos que venían a destruirlos por causa de su rebelión contra Dios. Y cuando venían los enemigos, ahí se acordaban de Dios y clamaban a Dios. Entonces Dios levantaba un juez, los jueces se acuerdan, Sansón y toda esa gente, y levantaba hombres fuertes que los lideraran militarmente y los libraban de los enemigos. Y cuando eran librados de los enemigos, entonces ahí, como ya no estaban bajo peligro, volvían a rebelarse contra Dios y volvían a pecar deliberadamente contra Dios. Entonces otra vez Dios le enviaba a otros enemigos y volvían a clamar al Señor. Y era así un círculo vicioso que duró más o menos entre 350 y 400 años. De rebelión, es lo que abarca el libro de los jueces. ¿Y Dios qué hizo? ¿Los destruyó completamente? No, les enviaba jueces para salvarlos de los enemigos. Les dio reyes para que los pastoreara, los disciplinó toda vez que fue necesario, les dio ánimo para que los siguieran, y así vemos de que la gracia de Dios tiene una historia muy, pero muy larga en la historia de Dios para con su pueblo. Ahora bien, Pablo ahora habla de la gracia de Dios manifestándose y haciéndose visible como nunca antes ocurrió. Por eso dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? ¿Está hablando en términos abstractos de la gracia de Dios? No. Cuando él se está refiriendo a que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿de quién está hablando sino de la persona y de la obra del Señor Jesucristo? Está hablando de Jesús en este momento. La gracia de Dios manifestada en el Antiguo Testamento sobre todos estos hombres, sobre todas estas historias, sobre todos estos miles de años que pasaron, cada manifestación de la gracia de Dios allá en el Antiguo Testamento, hermanos, era solamente una sombra de lo que iba a ocurrir. Era apenas como un anuncio que nos estaba diciendo de que Dios iba a manifestar su gracia de una manera excelsa y sublime como nunca lo hizo ni siquiera en todo el Antiguo Testamento. Porque ¿dónde es que vemos nosotros la mayor manifestación de la gracia de Dios, de esta bondad de Dios, de esta misericordia de Dios derramándose sobre nuestras vidas? La vemos en la cruz del Calvario. La vemos en la obra de su Hijo, del Señor Jesucristo. Antes, Dios enviaba a estos hombres, a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, y eran representantes de Dios en la tierra ante su pueblo, y les enviaba a estos pueblos, ¿para qué? Para que dieran a conocer la voluntad de Dios. Pero ahora no está enviando reyes, profetas ni sacerdotes. Ahora está enviando a su propio Hijo.
al santo y glorioso Hijo de Dios, quien es nuestro Salvador, quien ha venido en la persona del Señor Jesucristo. El santo y eterno Dios se hace hombre y el Padre envía al Hijo para que se manifieste a nuestras vidas. Por eso, Pablo dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel. Ahora se ha manifestado a toda la humanidad, para que todos conozcan y accedan a la salvación de Dios. Cuando nosotros vemos las historias del Antiguo Testamento, cuando vemos, volviendo al ejemplo que vimos recién, del rescate de la esclavitud de Israel de Egipto, bajo el poder, bajo la tiranía, bajo el látigo, bajo la maldad de Faraón, todo este rescate era una figura de un rescate mucho mayor que Dios iba a hacer. ¿Cuál es este rescate mayor? Infinitamente mayor. Librarnos de un enemigo infinitamente más peligroso, más letal que Faraón. El pecado. Entonces, toda esa historia de Dios enviando a un libertador, Moisés, ¿figura de quién? Del gran libertador, el Señor Jesucristo. Librando a este pueblo, ¿figura de quién? De los pecadores que habríamos de ser salvados por este Salvador glorioso. Rescatándonos de la garra de quién? Faraón, ¿figura de quién? De Satanás y del pecado, que son los enemigos, los peores enemigos que tienen esclavizadas a las personas. Llevándolos a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué significa esto? Que ellos, de salir de una tierra donde habían sido oprimidos, sí tuvieron que estar 40 años en el desierto, alimentándose solamente de maná que descendía del pueblo, pero la promesa era de que Dios, de que eso no terminaba allí, sino que los llevaba a una tierra donde fluía leche y miel. ¿Qué significa esto? ¿Que en esta tierra solamente se iban a llenar la panza con leche y con miel? No. Es una figura de decir, los lleva a una tierra en donde todo va a ser muy, pero muy abundante para que puedan sustentar sus vidas, ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Esa es la gracia de Dios. Así actúa el favor de Dios. Pues, ¿cuál es la figura de esa tierra prometida a la cual Dios llevó a este pueblo de Israel? No es figura del nuevo cielo y la nueva tierra en la cual mora la justicia, a la cual vamos a ser llevados definitivamente y por el resto de la eternidad, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Pueden ver la conexión de lo que pasó antes con las promesas de Dios en el presente y por el futuro? Toda la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo. Toda historia que encontramos en el Antiguo Testamento, cada página nos habla del Señor Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esto es, a todos los que crean en el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, lo vemos hablando ¿con quién? Lo vemos hablando con hombres ricos. Podríamos mencionar a varios de ellos. Y Jesús se acerca y se relaciona con hombres ricos. Pero también lo vemos hablando con gente muy pobre. Y el Señor Jesucristo se relaciona con ricos y con pobres. Lo vemos al Señor Jesucristo relacionándose con los religiosos hipócritas de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿se acuerdan? Y lo vemos a Jesús allí, hablando con ellos, disertando con ellos, confrontando con ellos, pero también lo vemos al Señor Jesucristo hablando con personas que realmente no eran hipócritas, sino que eran hombres y mujeres que buscaban del Señor y que estaban quebrantados de corazón, y Jesús se acerca a estas personas también. Lo vemos a Jesús hablando con madres de familia,
Pero también lo vemos a Jesús acercándose para ministrar el corazón de las prostitutas. Lo vemos a Jesús hablando con personas que estaban libres de espíritus demoníacos, pero también lo vemos al Señor Jesús librando a los endemoniados que estaban atormentados por causa de estos espíritus demoníacos. Lo ves al Señor Jesús hablando con personas sanas, libres de enfermedades, pero lo ves al Señor Jesús que también se acerca y sana a personas que tenían enfermedades gravísimas, muy severas, como por ejemplo era un leproso en aquel tiempo. Lo ves al Señor Jesús que se acercaba y pasaba tiempo con hombres que eran honestos, trabajadores, pero también lo ves al Señor Jesús que se acerca a aquellos que eran avaros, ladrones, que eran los recaudadores de impuestos, que de hecho uno de ellos llegó a ser uno de sus apóstoles, Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos al Señor Jesús haciendo esto, relacionándose de esta forma con las personas? Porque la gracia de Dios alcanza para todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. No importa quién sea, de dónde sea, qué haya hecho, no importa. La gracia de Dios está disponible para todos. El apóstol Pablo mismo no merecía haber sido fulminado por la ira de Dios, por haber sido un blasfemo y un perseguidor de su pueblo. Y mira dónde está el apóstol Pablo ahora. ¿No era el apóstol Pablo un trofeo de la gracia de Dios? ¿Un resultado de esa gracia, de ese favor, de esa misericordia? Estamos hablando de Tito, pastor en la iglesia de Creta, pero era lo mismo, era un pecador. Antes de haber conocido el Evangelio, había sido un pecador y sin embargo también era resultado de la gracia maravillosa de Dios sobre su vida. Los hermanos de la iglesia en Creta, que tenían tantas imperfecciones y eran tan inmaduros y tan egocéntricos, sin embargo eran del Señor. Ellos también eran un trofeo de la gracia de Dios. Y hermanos, así, cada uno de aquellos que hoy estamos en Cristo Jesús, somos el resultado de la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones. Somos trofeos de su gracia, no lo merecíamos en absoluto, pero Dios en su soberana voluntad decidió amarnos a pesar de lo que éramos y a pesar de lo que seguimos siendo. Esto es gracia. Esto es gracia. Entonces, hermanos, este mensaje de esta tremenda manifestación de la gracia de Dios es un mensaje que tiene que romper, que tiene que destruir, que tiene que pulverizar las cadenas del egocentrismo en la vida de cada uno de nosotros. Porque no hemos sido salvados por este Dios de gracia, quien siendo el Dios eterno, menospreció el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se despojó de su gloria. Y vino y entregó y se humilló hasta lo máximo. Y sufrió la muerte y muerte de cruz. Hermanos, todo por un tremendo acto de gracia de Dios. Entonces, ¿en qué lugar pensamos que tenemos derecho a ponernos para comenzar a reclamar derechos ante Dios? Para comenzar a reclamarle cosas a Dios, si Dios ya lo ha hecho todo por nosotros. Por eso decimos de que este mensaje de gracia tiene que pulverizar y hacer desaparecer esas cadenas del egocentrismo y dejar de estar pensando todo el santo día en nosotros mismos y comenzar a ver de qué manera amamos de manera práctica y real a nuestro prójimo. Porque eso también es evidencia de genuina salvación.
Entonces la gracia de Dios se ha manifestado, pero finalmente la gracia de Dios nos enseña, dicen los versos 12 al 14. Leemos de nuevo 12 al 14. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, Tito, porque esto no es palabra de hombres, esto es palabra de Dios. Entonces, en estos últimos versos identificamos 3 líneas de educación espiritual que afectan a nuestra mente, afectan a nuestra esperanza y afectan a nuestro corazón. En primer lugar, hablando de nuestra mente, el verso 12 dice: y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En primer lugar, la gracia de Dios, si realmente la hemos experimentado en términos de salvación en nuestras vidas, su gracia no solamente nos salva, sino que también cambia nuestra forma de pensar. Y la gracia de Dios nos da razones para comenzar a vivir vidas piadosas no solamente para nosotros, en nosotros y por nosotros, sino para con todos los demás, porque así es como obra la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña a aborrecer el pecado. Uno de los errores o de las amenazas para la vida de la iglesia es creer de que como Cristo ha pagado nuestros pecados, no importa ahora cómo vivimos. Esto incluye, quizás podemos darnos alguna licencia para practicar alguna forma de pecado, pero nada más lejos de la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, está esto. La gracia de Dios nos enseña, y les invito vamos a leer Romanos 6, 1 al 14. Nos enseña no solo a aborrecer el pecado, sino también a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo una vida que sea justa y que sea piadosa. Romanos capítulo 6, verso 1 al 14, Pablo habla específicamente de este tema. Fíjense, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No es excusa estar en Cristo, pues Él perdona todos nuestros pecados para vivir vidas de impiedad. Entonces la gracia de Dios afecta a nuestra mente, pero también a nuestra esperanza. Por eso el verso 13 dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya Pablo nos ha venido hablando de esto. Ya Pablo nos ha dicho de que nuestra fe descansa en las verdades eternas, en la vida eterna. Por eso hemos dicho una y otra vez que el cristiano es una persona que espera, que corre la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El Hijo de Dios, la hija de Dios, son personas que esperan porque saben de que la recompensa, aunque todavía parece lejana, pero es mucho, pero mucho más gloriosa y mucho más sublime y mucho más importante que los placeres temporales del mundo. Aquellos que no son del Señor, lo que ellos dicen, y vamos a estar leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios, es todo lo contrario. Dicen de que ahora es el momento de vivir la vida. ¿Por qué? Porque después de esta no hay otra. Entonces ahora tenés que esforzarte por tratar de satisfacer todos tus deseos carnales y pecaminosos, porque si no lo haces ahora, después de esta vida no hay otra. Pero Pablo, hablando justamente en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, hablando justamente del tema de la resurrección del cuerpo, de la resurrección de los muertos, vamos a leer allí solamente los versos 31 al 34. Entonces, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 31 al 34, dice: Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las malas conversaciones en este contexto? Aquellos que dicen que después de esta vida no hay otra. Que si no hay resurrección de los muertos, pues entonces comamos, bebamos, nos emborrachemos, vivamos la vida loca. Pablo dice, no se engañen. Hay resurrección, hay esperanza. Pero las malas conversaciones, escuchar a aquellos que hablan no de parte de Dios, sino de parte de un mundo pecaminoso, van a corromper vuestras buenas costumbres. Tengan mucho cuidado.
Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Esto es muy fuerte. Pablo está diciendo, yo sé que en medio de ustedes, iglesia de los Corintios, todavía hay muchos que no conocen a Dios. Y esto es motivo de vergüenza, porque estaban expuestos permanentemente a la verdad de Dios y todavía no se habían arrepentido en sus corazones. Y finalmente afecta a nuestro corazón. Por eso el verso 14 de Tito 2 dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acá Pablo está usando dos metáforas para referirse de la manera en la que la gracia de Dios enseña a nuestros corazones. La primera metáfora que usa es la de la redención. Y esta primera llevaría naturalmente a los oyentes de ese tiempo al mercado de esclavos, donde eran vendidos los esclavos, y había una persona que podía venir, ya sea pagando un precio muy alto para comprar su libertad y dejarlo libre, o también pagar un precio alto y adquirir a este esclavo para sí mismo. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ya sea para dejarlo libre o ya sea para quedárselo él como esclavo, esta persona era un redentor. Se llamaban redentores estas personas. Bueno, Pablo está diciendo de que el Señor Jesucristo ha sido nuestro redentor, de la forma en la que lo tomemos. Cristo ha muerto por nosotros, pagó una deuda altísima para hacernos libres de la esclavitud de Satanás, de la muerte eterna, de la condenación y del pecado. ¿Querés verlo de la otra forma? Cristo pagó un precio altísimo para que nosotros ahora seamos sus esclavos, para que le sirvamos a Él y no le sirvamos más al pecado. Y la segunda metáfora, cuando dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, esta purificación habla de limpiar. Y lo que Pablo tiene en mente es la limpieza interior, es la purificación de los corazones por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es la única manera en la que el corazón de una persona es limpiado y purificado de una vida de egocentrismo y de pecado. Entonces vemos cómo la gracia de Dios afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra vida interior y también hace que se manifieste un nuevo amor en nuestros corazones por el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien hace que esa brecha sea cerrada en nuestras vidas. Es el Señor Jesucristo quien hace de que nuestro egocentrismo pueda desaparecer y de que seamos verdaderos adoradores con un nuevo deseo de servirle a Él por amor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por esta manifestación incomprensible de su gracia sobre nuestras vidas. Efesios 2, 8, 9, ya estamos terminando, pero es un pasaje que habla tan, pero tan claramente de la obra de la gracia de Dios y del propósito de la salvación de Dios en nuestras vidas, un pasaje que todos los conocemos. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 que dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, los hermanos de la iglesia en Creta no estaban viviendo de esta forma. Para ellos no existía una vida de buenas obras al servicio de los demás, ni de los hermanos, ni del prójimo, ni de los incrédulos. Solamente se miraban al espejo, se miraban en el reflejo del agua día y noche. Eran narcisistas. Y Dios dice, hermanos, esto no tiene nada que ver con el verdadero mensaje del Evangelio, no tiene nada que ver con la verdadera vida cristiana, que está centrada no en nosotros mismos, sino centradas en el Señor Jesús y en la gloria de su nombre. Conclusión. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo termina esta sección con estas 3 imperativos, con estas 3 exhortaciones, con estos 3 verbos. Le dice a Tito, Tito, tenés que hablar de estas cosas a la iglesia. Tenés que exhortar sobre estas cosas a la iglesia y tenés que reprender sobre estas cosas a la iglesia. Este será el trabajo que Pablo le estaba encomendando a Tito en cuanto a la verdad de la proclamación del Evangelio y que tenía que ver con la vida real de la iglesia. Tito, si la iglesia no sale de su círculo de egocentrismo, tenés que reprenderla, tenés que exhortarlas, tenés que hablarles una y otra y otra y otra vez, y no sientas vergüenza de hacerlo, no sientas temor de hacerlo, porque esto no es cosa tuya ni cosa mía, esto es palabra de Dios. Una iglesia que se pasa la vida mirándose en el espejo es una iglesia que no le está dando la debida gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y queda en la soberanía de Dios cuál va a ser el trato que Dios va a tener para con esa iglesia. Pero ¿cuántas iglesias, hermanos, no han desaparecido, no han sido quitados? Dios no ha quitado el candelabro de en medio de ellas. ¿Cuántas iglesias no han tenido que cerrar sus puertas porque eran iglesias que todo el tiempo se la pasaban mirándose en el espejo cada uno, sin importarle los demás? Es un tema muy serio. Es un tema muy santo, muy sagrado. La iglesia del Señor Jesucristo le costó su propia sangre, la propia sangre al Hijo de Dios. Si cada uno de nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestros oídos, a humillar nuestros corazones, a rendirnos ante la bendita palabra de exhortación de la palabra de Dios, hermanos, tengamos terror de la disciplina que Dios puede traer sobre la vida de esta o de cualquier iglesia, porque la palabra de Dios es muy clara. Tito debía exhortar con toda autoridad, porque esto no es cosa de los pastores, esto no fue cosa de Tito, esto no era cosa de Pablo, esto era palabra de Dios. Termino leyendo 1 Tesalonicenses 4:8, en donde Pablo también está exhortando a estos hermanos. Y en el capítulo 4, verso 8, después de que le ha dado una serie de muchas exhortaciones, le dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
quien también nos dio su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Si desechamos esta exhortación, no estamos desechando a los hombres, no estamos desechando al pastor o al predicador que nos esté dando este mensaje. Si desechamos esta exhortación, nos estamos rebelando contra el mismo Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, como lo hacemos cada vez que abrimos tu palabra. Pero la exhortación es muy clara. Tu palabra es muy clara. No tenemos excusas para decir que no estamos entendiendo lo que vos esperás de la vida de cada uno de aquellos sobre los cuales has derramado esta gracia tan, pero tan abundante, tan gloriosa, tan inexplicable. Pero esto es lo que demanda tu palabra. Así que, Señor, te rogamos de que continúes obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Ayúdanos a cerrar cada día más y más esa brecha. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz cada día. Ayúdanos a que, así como en un acto desbordante de tu amor manifestaste tu gracia para nuestras vidas, también se manifieste una actitud de amor desbordante desde nuestro corazón hacia ti, sirviéndote a ti, esto es, sirviéndonos los unos a los otros y dando a conocer este mensaje de tu sublime gracia a los perdidos en nuestro alrededor. Pero ayúdanos, Señor, a no ser simples oidores de tu palabra, engañándonos a nosotros mismos. Antes bien, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Y para esto también dependemos de la obra de tu gracia en nuestros corazones. Te damos gracias, oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.